Buenos días, profesor. En esta oportunidad, mis compañeros y yo vamos a sintetizar los 12 temas que desarrollamos durante el ciclo en el curso de Lengua y Comunicación. Para ello, comenzaremos con la semana 1, donde hablamos sobre comunicación oral. Bien, ahora le daré el pase a mi compañero Brian. La comunicación oral tiene características las cuales debe seguir, como son la coherencia, claridad, concisión, ritmo y fluidez. Pero tal como hay características, también hay obstáculos que obstruyen una comunicación efectiva como el miedo, el nerviosismo y la timidez. Para una buena comunicación existen técnicas de expresión como las muletillas. En un discurso oral se repite de manera inconsciente ciertas expresiones como bueno, o sea, y varias más. Se les dice muletillas porque nos apoyamos en ellas para ordenar ideas. ¿Y esto qué relación tiene con el trabajo final? En el trabajo final tenemos que grabarnos explicando sobre nuestro mural y para ello es importante saber las técnicas de expresión y las características de la comunicación oral. En la semana 2 llevamos lenguaje corporal. Así como en la comunicación oral, el lenguaje corporal dice mucho acerca de la persona que quiere transmitir un mensaje. La información no solo se transmite por palabras, sino también por movimientos corporales como la forma de sentarse, la postura, la mirada y hasta la forma de caminar. El cuerpo se convierte en una forma de expresión que el individuo emplea en su comunicación habitual, pero que puede aprender a utilizar mejor adquiriendo instrumentos que le permitan enriquecer su creatividad y expresividad. Le paso con mi compañera Yanela. En la semana 3 tocamos el tema de técnicas grupales de exposición. En las técnicas grupales está la dinámica de grupo que nos ayuda contribuyendo al establecimiento de relaciones y a la adquisición de procesos de aprendizaje. Además, facilita el descubrimiento, desarrollo de habilidades y la inculcación de relaciones entre grupos. Estas se dividen en 4: panel, foro, simposio y coloquio. Un panel se realiza cuando se desea conocer distintos puntos de vista de las personas sobre un tema determinado. El foro es un espacio de socialización donde hay cambio de opiniones sobre cuestiones de interés común, teniendo libertad de expresión y la posibilidad de debatir con el punto de llegar a conclusiones. Hay 2 tipos de foro: público, donde todos pueden participar sin registrarse y pueden leer y enviar mensajes, y privado, donde solo es accesible para usuarios registrados. El simposio consiste en reunir a un grupo de expertos donde pueden intervenir sucesivamente para desarrollar diferentes aspectos de un tema. El coloquio hace referencia a la conversación entre 2 o más personas para intercambiar información y experiencias. Requiere de previsión y preparación. Mi compañera Leslie. En la semana 4 hemos visto aspectos formales de un panel. Es una técnica grupal que se elabora cuando se quiere conocer el punto de vista de distintas personas sobre un tema específico. El panel está dividido por 3 partes: el inicio, desarrollo y cierre. Y el panel de discusión se está formando por los panelistas, que pueden ser entre 5 a 7 panelistas como máximo, el moderador y el público. El moderador es el que va a tener que presentar y conduce el tiempo adecuado para cada panelista a la hora de hablar. Los panelistas son los que dan su opinión sobre el tema, teniendo el conocimiento previo. Y como último, la audiencia, que son los que pueden realizar preguntas para aclarar algún contenido brindado por los panelistas. Ahora le doy el paso a mi compañera Lady. En la semana 6 vimos los niveles de comprensión lectora, en el cual se dividen en 3: nivel literal, inferencial y crítico. Nivel literal. Esta es una habilidad básica que tenemos que asimilar como alumnos, ya que nos permite extrapolar nuestros aprendizajes a niveles superiores. Además, sirve como base para lograr una óptima comprensión y tiene las preguntas literales: ¿qué?, ¿quién es?, ¿dónde? Y ¿quiénes son? Luego está el nivel inferencial. Para un nivel inferencial parte de un nivel de comprensión literal más simple. Además, nos permite deducir nuestros propios aprendizajes a niveles superiores, ya que sirve de una base para lograr una óptima comprensión. Preguntas inferenciales: ¿qué pasaría antes? ¿Cómo podrías? ¿Qué diferencias o semejanzas hay? ¿Y cuál es el motivo? Y finalmente, nivel de comprensión crítica.
Se ha proporcionado un ejercicio para evaluar y formar un propio juicio basado de una lectura de un texto y un conocimiento previo con respuestas subjetivas al personaje, autor, contenido e imágenes literarias. Las preguntas críticas pueden ser ¿qué crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo calificarías? ¿Qué hubieras hecho? A continuación hablaré de lo que vimos en la semana número 7, técnicas de comprensión lectora. Aprender a subrayar. No es solo subrayar oraciones por hacerlo, sino de una manera adecuada, utilizando técnicas y estrategias para una comprensión lectora más efectiva, para así sintetizar los elementos principales del texto y lograr una mejor comprensión. Luego está la técnica de la mirada panorámica. Este es un método que busca leer fragmentos del principio, medio y final de un texto, de tal manera que tengamos como una idea general del texto antes de seguir leyendo de su totalidad. Después está la técnica del periodista. Esta técnica mejora la comprensión lectora con un ejercicio que consiste en rellenar los espacios en blanco con las siguientes preguntas: ¿cuándo?, ¿cómo? Y el por qué. Después hablaré de la técnica de los mapas conceptuales. Se utiliza para tener una asociación entre diferentes partes del texto, tanto como el uso de mapas mentales como conceptuales. Y por último, técnica del piloto encendido. En este método se visualiza todos los párrafos en diferentes teclas y al final de cada oración se pone un signo de interrogación, ya sea de interrogación, suma o una resta, para así finalmente volver a leer lo que no habíamos entendido al principio. Ahora le daré el pase a mi compañero Diego. Muchas gracias, Lady. Yo les voy a pasar a hablar sobre lo que vimos en la semana 9. En esta semana vimos los textos expositivos. Entonces, ¿qué son los textos expositivos? Esto podríamos definirlos como una sedimentación de conocimientos acerca de un tema. Son de carácter informativo y tienen como finalidad ampliar los conocimientos por el lector. El texto expositivo presenta ciertas propiedades, como la adecuación, la coherencia y la cohesión. Estas las presenta para poder mantener el orden y la secuencia de lo que se quiere informar. Para nosotros poder redactar un texto expositivo se recomienda seguir ciertas etapas, y estas son: delimitar el tema, luego seleccionar la información, después organizar la información. Luego de esto se procede a la redacción y finalmente se revisa para evitar los errores. El producto final, o sea el texto expositivo, tiene como característica la estructura siguiente. Empieza por un título, seguido de una introducción, luego le sigue el desarrollo y finalmente la conclusión. La relación que tiene con la presentación final es muy estrecha, ya que la presentación final es un texto expositivo. Así que nos viene bien conocer la estructura, características y demás aspectos de este tipo de textos para poder desarrollar un buen trabajo. Y el siguiente tema del que les voy a hablar es de la semana 10, fuentes confiables para la búsqueda de información. Para ello les presento la siguiente noticia. Hallan un ovni en las orillas de la playa de Punta Sal. ¿Tú te crees esta noticia? Tienes que saber que la desinformación hoy en día es muy abundante y puedes caer en esta sin que te des cuenta. Por ello, saber ubicar y revisar estas fuentes confiables son importantes. La fuente de la información quiere decir el lugar de procedencia de la información, o sea, su origen. Y para poder acceder al origen puro y confiable hay que seguir ciertas estrategias. Estas son: saber identificar al autor. Debería figurar el nombre del autor para así poder saber su formación y determinar su competencia. En caso la información sea extraída del internet, se tiene que verificar la página de donde proviene. Asimismo, saber si la información es reciente o actualizada, ya que puede estar descontinuada. Y por último, fijarse en el diseño y estética. Y aunque esto parezca algo irrelevante, una mala ortografía y redacción pueden ser indicadores de que la página no es totalmente segura. Finalmente, la relación que tiene este tema con nuestro trabajo final es igual de importante, ya que para poder presentar un texto expositivo debemos recabar información de fuentes verídicas y así no podemos desinformar a nuestros lectores. Ahora le doy el pase a mi compañero Julio.
Sí, continuando con esta exposición, yo hablaré de los dos últimos temas que son la semana 11 y la semana 12. Este tema es estrategias discursivas de los párrafos. Cada texto cuenta con título, introducción, desarrollo y conclusión, así como lo mencionó mi compañero. Además, cada texto tiene párrafos conformados por tres tipos de ideas: ideas primarias, ideas secundarias e ideas terciarias. Por otro lado, cada párrafo debe tener unidad, es decir, tiene un tema principal y todo gira en torno a este. Precisión, se expresa de forma correcta, concisa y exacta. Coherencia, esto quiere decir que todo lo que dice en el párrafo debe guardar relación con el tema principal. Las principales estrategias discursivas empleadas en los párrafos de desarrollo son: enumeración, la información se presenta en forma de listado. Comparación, indica semejanza o diferencia entre dos o más objetos. Secuencia, los elementos se presentan de manera secuencial siguiendo un criterio explícito. Hechos, se mencionan hechos o casos reales, todo verídico, nada falso. Autoridad, se toma en cuenta la opinión de un experto o especialista en el tema. Por ejemplo, el tema que nosotros hemos escogido para nuestro trabajo final es sobre el SIDA. Nosotros debemos de sacar información de fuentes confiables, ¿no? Pero de personas que han investigado este tema y que son especialistas, por ejemplo, médicos o científicos que han dedicado su tiempo para poder investigar sobre este tema. Datos, uso de datos o cifras obtenidos mediante trabajos de investigación. Denunciado o solución de un problema, se enuncia el problema y se plantea una solución para identificar las causas. Causa y consecuencia, se presenta un acontecimiento, hecho o situación, explicando a continuación las causas que lo provocaron. Por último, cada dato al cual se inserte o que se coloque la autoría, se debe colocar la autoría. A esto se le llama cita o referencia, el cual tiene como función evitar el plagio y la copia. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias por escuchar este mural. Espero le haya gustado.